Hola jóvenes estudiantes, les saluda la profesora Inés Flores Oré del área de matemática. Damos inicio al trabajo de esta semana número 4 en nuestro curso, para el cual nuestro propósito es recopilamos datos sobre la participación democrática. La competencia que vamos a trabajar es resolver problemas de gestión de datos sin incertidumbre. Y los criterios que se van a tener en cuenta para la evaluación será determinar las personas, las variables y las preguntas pertinentes para recoger información sobre la participación democrática, recopilar datos sobre las variables cualitativas sobre la participación democrática haciendo uso de encuestas. Para cumplir con nuestro propósito de esta semana, analizamos la siguiente situación significativa, que se refiere al voto informado, voto consciente. Como parte de nuestra práctica democrática en nuestro país se llevará a cabo las elecciones presidenciales. Sin embargo, muchas personas no se informan sobre los candidatos y sus propuestas, y en lugar de indagar se dejan llevar por comentarios. Elegir buenos representantes, preparados, conocedores de la realidad nacional o sectorial, ajenos a todo interés personal o de grupo, es una tarea que nos compete a nosotros, los electores, y a nadie más. No podemos seguir quejándonos o echando a otros la culpa de nuestras decisiones. En esa medida, es imprescindible que nos informemos respecto de los candidatos, no solo de su hoja de vida o experiencia, sino también de sus propuestas, porque de ello depende el rumbo que nuestro país seguirá. A partir de esta situación problemática que está referido al ejercicio de la democracia en nuestro país, se ha decidido hacer un trabajo estadístico, teniendo en cuenta la dificultad que se ha presentado anteriormente. Un estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga decide realizar un estudio acerca del medio de comunicación que usa para informarse sobre las propuestas para así ejercer el voto informado y consciente, con los 900 padres de familia del segundo y tercer año de secundaria del Colegio Mariscal Cáceres. Para esto ha identificado los siguientes elementos estadísticos. El estudiante va a hacer un trabajo de investigación. Para esto debe hacer uso de la estadística, la cual consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ella conclusiones relevantes. Se puede decir que es la ciencia de los datos y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. Teniendo en consideración que la estadística consiste en métodos y procedimientos, debemos tener en cuenta los siguientes pasos. El primero, debemos establecer el tema de estudio. Es necesario identificar sobre qué vamos a investigar. Este tema debe ser relevante y de nuestro interés. Entonces, en el caso del estudiante, su tema escogido es realizar un estudio acerca del medio de comunicación que usan para informarse sobre las propuestas de los candidatos. El paso 2 vendría a ser definir la población y la muestra. Se debe definir la población y la muestra, las cuales deben precisarse de acuerdo a la variable que se quiere medir. Implica responder a la pregunta, ¿quién proveerá la información que se necesita? La población es el conjunto finito o infinito de personas, cosas o animales del cual se va a obtener datos. En nuestro ejemplo, la población vendría a ser los padres de familia de los estudiantes del Colegio Mariscal Cáceres, mientras que la muestra se define como un subconjunto de la población estudiada y es seleccionada aleatoriamente o de acuerdo con un determinado criterio. En este caso, el subconjunto de los padres del Colegio Mariscal Cáceres estaría en los padres de familia del segundo y tercero de secundaria del colegio. Esa vendría a ser nuestra muestra. El tamaño de la muestra se representa siempre como n minúscula. Ha tomado exactamente a 900 padres de familia de ambos grados. Paso 3. Identificamos el tipo de variable de estudio. La variable estadística es la característica de los individuos a estudiar o investigar y puede tomar distintas modalidades o valores. Estas variables se dividen en dos. Tenemos la variable cualitativa y la variable cuantitativa. A su vez, también se divide en la variable cualitativa nominal. Esta está referida a que no se puede ordenar de menor a mayor o viceversa. Como ejemplo, tenemos el estado civil, la religión. Ahora, la variable cualitativa ordinal es aquella que sí se puede ordenar en un orden ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, como por ejemplo el nivel socioeconómico, el orden de mérito,
Ahora, en la variable cuantitativa tenemos la variable cuantitativa discreta. Es aquella que se representa mediante números enteros, como el número de hijos, el número de hermanos. La variable cuantitativa continua es aquella que también se puede representar como números decimales, como por ejemplo el peso, la estatura. En nuestro ejemplo, pertenece a una variable cualitativa nominal, puesto que va a investigar acerca de los medios de comunicación que usan para poder informarse sobre las propuestas de los candidatos. Paso 4. Elaborar la encuesta. Uno de los instrumentos para recolectar datos más usados en una investigación viene a ser la encuesta. Para elaborar la encuesta debo tener en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo plantear el objetivo de la encuesta. Se debe tener en claro el objetivo de la encuesta, sobre qué datos se desea recoger información y para qué recopilarlos. Establecer el método de medición o recojo de información implica decidir cómo se aplicará el instrumento de medición. Por ejemplo, se puede realizar mediante entrevistas personales, telefónicas, enviar los cuestionarios por correo o Facebook, observación directa u otro medio. Diseñar el instrumento de medición es elaborar el cuestionario a utilizar. Se define el tipo de preguntas, pueden ser cerradas o abiertas, que se incluirán en el cuestionario. Además, en el cuestionario se debe utilizar un lenguaje claro, sencillo y directo, que pueda ser comprendido por el encuestado. Las preguntas abiertas, estas se deben contestar por el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total libertad en la respuesta. Las preguntas cerradas son aquellas en las que el encuestado, para reflejar su opinión o situación personal, debe elegir entre dos o más opciones. Pueden ser dicotómicas, o sea, dos opciones, o de opción múltiple. Veamos el ejemplo de encuesta elaborado para nuestro ejemplo de investigación. El título: Medios de información para ejercer un voto informado. Le pedimos que coloque apellidos y nombres. La encuesta también puede ser anónima, que indiquen el grado y sección del estudiante. Recuerden que esta encuesta está dirigida a los padres de familia. Damos una indicación para que puedan responder las preguntas con total honestidad. La primera pregunta es una pregunta abierta que dice: ¿crees que es importante informarte sobre las propuestas de los candidatos? Y le pedimos que explique el por qué cree que es importante. En la pregunta 2 es una pregunta cerrada de dos alternativas, donde va a marcar sí o no. Mientras que en la pregunta 3 es una pregunta cerrada donde tiene múltiples alternativas. En el reto de esta semana número 4, te proponemos puedas tú seguir los pasos desarrollados en el ejemplo mostrado en la clase de esta semana. Puedes identificar una situación problemática de tu entorno. Puedes identificar la población, la muestra y el tamaño de la muestra. Identificar el tipo de variable y elaborar una encuesta. Es muy importante que cumplas con el desarrollo de este reto porque nos permitirá seguir desarrollando los retos posteriores.